Bien, aquí retomamos y entonces esta es la salida del software SPSS. Primeros detalles. Ahí me está entregando el promedio 41, 80, 41, pues o aproximadamente 42 años sería el tema de la edad en el ejemplo que traemos. Y viene una situación que a mi modo de ver es relevante. Me está dando dos valores, un límite inferior y un límite superior. ¿Sí? Valga decir, un intervalo de confianza. ¿Qué me está diciendo aquí? Prácticamente me dice que con una confianza del 95%, porque allí dice el intervalo, ¿no? Del 95%, la edad está entre 41 y casi 43. O sea, muy homogéneo, cosa que no se vislumbra en la desviación típica. Pero es que hay otro detalle. No sabemos todavía si esto sí es normal, ahí está la duda todavía. Entonces, si no sabemos si es normal, ese intervalo no se puede analizar. No podemos entrar a analizar lo que nos da los software si no cumplen los supuestos. El intervalo de confianza para la media, que calculan los software en su generalidad, están utilizando fórmulas y conceptos partiendo de que los datos se distribuyen simétricamente, o sea, aproximadamente normales. Y aquí eso todavía no lo sabemos, entonces no podemos hacerle uso de esos indicadores que estamos señalando. Cuando ya sepamos que sí es, pues ya se entrará y si lo necesitamos se pide, en fin. Pero lo cierto del caso es que en la etapa exploratoria a mí me da la impresión que ese intervalo no nos ayuda mucho. Tenemos el de la media recortada, 41, muy parecida a la media original. Me va dando a entender que no hay como valores atípicos. Eso es un indicador nomás, explorando. La mediana me dio 40, parecida a la media, pues parecida 40-41, está muy cerquita, ¿no? Entonces van dando pautas de cómo se distribuyen nuestros datos. La varianza no se interpreta, no se necesita. La desviación típica es 15. Ahora sí, la reflexión que hacíamos quedía en la cabeza. 15 con respecto al 41. Da poquito menos de la mitad, por ahí un 20% tal vez. Bueno, siempre sería alguna variabilidad. Recuerden que 15 con respecto a 41 es para mirar qué tanto se mueven los datos alrededor de la media. Pero si es una sola desviación la que yo le sumo y le resto, recuerden que ahí estaría solo el 68%. Siempre y cuando mis datos sean normales. Si no, eso que estoy diciendo tampoco aplica. Entonces esto es lo que me está dando. Aquí observo un mínimo de 18, un máximo de 99. Mucha variabilidad. Pero me quedaría una duda. Y es la que quiero plantear. ¿Será que ese máximo es un valor que trabajó como código para los que no contestaron? Los 9 generalmente se usan para ese efecto, para decir que quien no dé información, que no conteste, se le pone el código 9. Si es si un solo dígito, pues un solo 9. Si son de dos dígitos, 99. Si son 3 veces 9. ¿Sí? Entonces aquí uno tendría que primero mirar, analizar bien y preguntar a los dueños del estudio, obviamente, si es que hay personas con 99 años de edad o por el contrario, eso debe ser considerado como un valor perdido. Y así se minimiza el asunto. Pero vuelvo a reiterar, estamos explorando. Ahí se detectaría pues precisamente esos detalles. El rango, claro, la resta entre los dos valores, es amplio, hay mucha dispersión de mis datos. Y la amplitud intercuartílica es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y me está dando un rango de 25 años, eso es medido en años, ¿no? Luego el 50% de la mitad de mis datos tiene se mueve en una distancia de 25 años. No parece muy extensa. Son reflexiones que se hacen. Y ahí está el tema de la asimetría. Miren el coeficiente que nos dio. 0.451. ¿Qué decía la teoría? Que si está entre menos 4 y entre 0.4 y menos 0.4 es normal. Aquí se me está saliendo por poquito, pero se sale. Entonces, según eso, no estaríamos diciendo que sea simétrica. O sea que el ojo de Andrés fue más agudo y
estaría dándosele la razón, en términos de que se me pasa por poquito, pero se pasa. Lo que pasa es que cuando yo digo que se pasa por poquito, pues me gustaría, ojalá, tener otra forma de verificar eso, ampliar el N, buscar otras opciones, porque ahí está como muy en el límite. Pero si nos vamos a lo que está estipulado, pues realmente se sale del punto 4 y entonces me daría asimetría positiva, leve asimetría positiva, porque es mayor de ese indicador que tenía. Y viene el de kurtosis, que estamos hablando con la diferencia del punto 6 y menos punto 6, está pues involucrado en esos términos, o sea que no se vería tan achatada la curva, porque si es por el lado negativo es más plana, entonces no se vería tan plana. Bueno, voy a acercarme aquí a ver al micrófono, no tengo, pero a ver qué pasa. Yo creo que sigue siendo la conexión un poquito el problema para nuestro amiga de México. Ahora sí, muy bien, gracias, menos mal, gracias. Estábamos hablando entonces, si no lo escuchaste un poquito, el tema de la asimetría está levemente fuera del rango. El rango dice menos punto 4 y punto 4, entonces sería levemente positiva, tendería más a lo positivo. Y la kurtosis, si está entre esos valores que mencioné ahora, está más cerquita de ser aplanada, no se tiraría tampoco para ser muy achatada, porque eso sería si nos da negativo, pero más lejos del punto 6. Entonces estaría más o menos módica. Pero son indicadores que realmente no lo estamos usando mucho hoy por hoy, porque vamos a llegar a este otro tema, y es el de Kolmogorov, Smirnov y Shapiro. En este es donde nos fijamos, y los artículos y prácticamente todo el mundo hace referencia a estos indicadores. Voy a tomar agüita. Bueno, hace días que no me ven, voy a ponerme aquí también. Ahí fue un pequeño miradita, pero para que me vayan ubicando. Vamos a ver. Ahí estamos. Para darles el saludo. De pronto se está viendo borrosito mientras cojo color, ¿cierto? Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Qué es el tema de las pruebas de Kolmogorov? Primer detalle. El primer detalle apunta a el tamaño de muestra. Si las muestras son menores o como está en la lectura, es mayor de 50, la prueba que hay que tener en consideración es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. O sea, para muestras mayores de 50, Kolmogorov-Smirnov es donde nos vamos a fijar. Si por el contrario es menor, entonces nos fijaríamos en Shapiro-Wilson. Ahora, así sea por hoy de un poquito empírico y fuera de algunas bases conceptuales de inferencia estadística, lo que nos fijamos siempre es en el SIC. Observen que el SIC nos dio 0, bueno, 0 porque va 0 con varios bolitas ahí, pues a la izquierda no importa, a la derecha. Entonces lo que nos está diciendo es que el SIC es 0. ¿Qué pasa con eso? Ese es el punto, ese SIC se compara con el valor de 0.05. ¿Alguien sabe de dónde sale el 0.05? ¿Y por qué será 0.05 el punto de referencia? Digan 1 sí, 2 no. ¿Por qué 0.05 será el referente? ¿Quiero un 1 o un 2? Bueno, o sea que sí o no. Muy bien. Hoy se pregunta con conjunción. Un solo 1. A ver qué pasa con el audio. Estamos diciendo o preguntando, ¿por qué tomamos como referente el 0.05 para hacer las comparaciones? 0.05. Bueno, no, a ver, no. Aquí hay que diferenciar las dos cosas. Una cosa es que la prueba, cuando el tamaño de muestra es mayor de 50, se analizan las pruebas de Kolmogorov, o sea, me fijo en la primera recuadros.
Cuando es menor, me fijo en Shapiro. La pregunta es, ¿por qué ese SIC se compara con el 0,5? Siempre con 0,05. Ahí es donde está el interrogante. Pero ya se los voy a aclarar o a decir. Usualmente, las investigaciones funcionan o hay un paradigma y es que se trabajan con el 95% de confiabilidad. No, esa no es. Quiero a ver si estamos de acuerdo. La mayoría de investigaciones se hacen con un 95% de confianza. Ah, eso sí. ¿Sí? Claro. Entonces, el alfa, que llamamos nosotros alfa, es el complemento de la confiabilidad. Si la confiabilidad es el 95%, entonces el alfa es 0,05. Y ese 0,05 es el que yo me fijo con el indicador del SIC que me entrega el SPS o cualquier otro software, porque todos los otros software también entregan algo similar. Entonces, si el SIC es menor que 0,05, lo que vamos a decir es que los datos no proceden de una distribución normal, o no se puede afirmar eso. Por el contrario, si el SIC es mayor, entonces lo que decimos es que efectivamente mis datos sí provienen de una distribución normal. Eso es el análisis que hay que plantearnos aquí. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Algún comentario? El primer punto lo vuelvo a repetir. De acuerdo a la confiabilidad, sale el punto de referencia. Sí, claro. Si yo tengo una confianza del 99%, pues entonces el punto o el límite, sí, el valor de referencia sería 0,01. Porque el punto de referencia, que se llama alfa, o se conoce como alfa en nomenclatura, es el complemento de la confiabilidad. Como en la mayoría de casos la confiabilidad es del 95%, entonces me queda un 5% como complemento. Ese 5% es el punto de referencia. Entonces, lo que uno hace es, tengo el 0,5 de referencia. Se hacen unos cálculos, en este caso se pide la prueba. Si da menor de 0,5, entonces los datos no son normales. Es correcto lo que coloca Cecilia en este instante. Si el SIC, que es el que nos está dando en la tablita, es menor de 0,5, este que tengo aquí, entonces llego a la conclusión o diríamos que no podemos afirmar con una confianza del 95% que los datos se comporten aproximadamente normales. Y si eso es lo que se está encontrando, entonces no puedo utilizar el intervalo de confianza que ya se mencionó arriba, ni puedo utilizar pruebas de hipótesis paramétricas. Tenemos que utilizar la estadística no paramétrica. De ahí la importancia de detectar esto, porque entonces usted qué tal que se ponga a hacer unas pruebas que no son las que se necesitan para esos datos. Ahí es donde yo insisto. No hay que hacer las cosas como si fueran normales porque hay que probar primero, si no entregamos algo completamente anormal. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Aunque el tema puede dar espinita por ahora todavía, pero eso volvemos a recabarlo. ¿Sí? Pero hasta ahora se trata de entender el tema. A ver, ¿cómo vamos? Muy bien. A ver, un poco complejo, pero se entienden los conceptos. Bueno, ahí vamos a ir mirando aclarando. Cecilia, ¿tienes problema de conexión? Vamos a movernos otro poquito. Si nos da normal, es paramétrica. Ah, perdón, sí, es paramétrica. Si da no normal, toca irnos para estadística no paramétrica. Es correcto. Y hay pruebas para ello. Bueno, ¿qué pasa en la nueva diapositiva? En la otra diapositiva es una figura que para ser normal
debería de que los puntos estén superpuestos sobre la línea. O sea, es otra manera de mirar normalidad, de una manera gráfica. Reitero, ya con la prueba de Smirnov vimos que no era normal. Y aquí se está comprobando con el dibujo, ya que hay valores, sobre todo en los inicios de los datos y al final, que no se superponen con respecto a la línea. Por lo tanto, esto confirma la no normalidad. Confirma que no son normales. Esa es otra manera de ir mirando el asunto. Otra forma, el gráfico de caja y sesgo. Aquí, con esa figura, estamos detectando algunos valores extremos o atípicos. Y eso puede ser lo que nos esté originando que también nos esté dando no normal. Claro, esos dos valores nos pueden estar originando esa dificultad. Habría que mirar si los podemos quitar y volver a hacer la prueba. Pero puede que no sea solo eso. Habrá que volver a mirar la prueba. ¿Sí? De todas maneras, aquí se ve que si hay mucha dispersión, hay personas desde 20 años hasta 80. Recuerden que había un 99 por allá todo raro. ¿Sí? Entonces hay que hacer las reflexiones. ¿Sí? Esos influyen, pero no podemos afirmar a ciencia cierta, sino que habría que quitarlos y volver a correr la prueba. ¿Sí? Bien, hay una diferencia entre el valor atípico y el valor extremo. Sí, claro. Sí, los valores atípicos son más cerquita del común de datos y son los que se muestran con la bolita o el punto que tú llamas. El valor atípico es algo de alguna manera fuera de lo normal o fuera de la serie de datos, pero no tan extremo, no tan lejos como los de la estrellita, que esos se conocen como valores extremos, valga la redundancia. Y en el lenguaje norteamericano o algunos textos se conoce como los outliers. Outliers, fuera de todo contexto ahí. ¿Ven? No hay contexto, sino que están muy lejos. Entonces los valores atípicos y los valores outliers. En el capítulo 3 del libro, yo creo que lo había mandado en un correíto, quiero que lean sobre el gráfico de caja y sesgo. Ahí dice cómo el aparato calcula o cómo la prueba se calcula para llegar a atípicos y para llegar a extremos. Quiero que lo lean y en la próxima sesión también reforzamos el asunto. Pero ya con la lectura de ustedes, más bien yo pregunto si se captó el mensaje de lo que hay escrito ahí, capítulo 3, donde están los gráficos y específicamente caja y sesgo. Ahí se aclarará mucho más el asunto. Bueno, ya voy entonces a pasarme a hacer en vivo las cosas. Entonces voy a parar acá esta parte